Carlos Martínez Velázquez, quien es director de nuestra organización hermana Central Ciudadano y Consumidor. Él es especialista en temas de competencia, de regulación y sobre todo de temas relacionados con protección al consumidor. Su asociación se dedica justamente a verificar y a estar pendiente desde la sociedad civil de este tipo de asuntos e incide directamente en políticas públicas y dentro de lo que son las asociaciones cercanas a la Profeco. Y el día de hoy tendremos una plática con él respecto a algunas actualizaciones que existieron recientemente a la ley y que serán de utilidad para todos y cada uno de sus negocios, por lo que le doy la más cordial bienvenida a Carlos. Espero que nos esté escuchando y ahorita les proyectamos la presentación que trae él. Si no, denme un segundo. Si es que no se está viendo. Hola a todos, buenas tardes. Efectivamente vamos a hablar de los aspectos principales de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Yo veo la presentación, pero no sé si todos la estén viendo para poder empezar. Creo que sí, Charlie, sí la está viendo. Adelante. Perfecto. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar? Bueno, primero vamos a ver cuál es la motivación de la ley, por qué se hizo esta reforma. Es una de las mayores reformas que ha habido a la ley desde hace unos buenos años. Yo creo que la última reforma grande fue en 2011. Entonces vamos a hablar primero de la motivación y después de aspectos relevantes de la propia reforma, que tienen que ver en 4 aspectos principales: información, el tema de compensaciones y garantías, sanciones, seguridad de productos, y después haremos una reflexión más o menos amplia de hacia dónde tendríamos que ir y qué tendríamos que pensar a raíz de esta reforma. Entonces, el primer aspecto es la parte de la motivación. Después de un largo proceso de reforma, hay que recordar que este proceso, esta reforma, duró casi todo el periodo de lo que duró esta legislatura. Todavía cuando Lorena Martínez era titular de la Profeco en 2015, inició este proceso de reforma y estuvo caminando en las distintas comisiones de la Cámara de Diputados, después en la Cámara de Senadores, hasta que finalmente salió la reforma y se publicó el 11 de enero de 2018, y ahí ya se contiene todo. Fue un proceso largo, fue un proceso donde también hubo muchos debates en torno a ciertos capítulos, y finalmente se llegó a un consenso entre todos los partidos, pero también con las empresas, con grupos de consumidores, etcétera, que participamos en el diseño de la ley. Estas reformas buscan fortalecer a Profeco en distintas áreas y la dotan de nuevas funciones. La reforma en general, y desde nuestra perspectiva y análisis, hay una visión punitiva sobre la autoridad, sobre el papel que debe de tomar la Profeco en el mercado. Un ejemplo claro es el tema del arresto administrativo, y esto lo trataremos más adelante. Otras cosas que hay relevantes dentro de la reforma es que se modifican aspectos como el capítulo referente a comercio electrónico. Este capítulo, de hecho, provocó un debate bien importante con las empresas dedicadas al comercio electrónico, porque se quería hacer una cosa mucho más amplia de lo que finalmente fue. Se quería poner una norma oficial mexicana. Se llegó finalmente a un consenso donde hay una norma mexicana que, como ustedes saben, las normas mexicanas, contrario a las normas oficiales mexicanas, no son necesariamente de cumplimiento obligatorio. Entonces, bueno, se llegó ahí a un consenso con la norma, pero fue un capítulo que es nuevo y que además responde a una realidad de un comercio electrónico creciente. Finalmente, y creo que a manera de resumen, las funciones que se fortalecen en la Profeco son en 3 partes: es información, compensaciones y sanciones, y finalmente la nueva visión que hay de seguridad de producto, que esto también es algo nuevo, es algo que de hecho otras agencias en el mundo y sobre todo en Estados Unidos hacen un trabajo bien importante en materia de seguridad de producto, pero que aquí en México es una agenda que no se ha desarrollado del todo y que gracias a esta reforma
creemos que va a poder desarrollarse y ampliarse. O sea, el primer aspecto es el de la información. La reforma amplía los elementos informativos para los consumidores en algunos sectores comerciales. En primer lugar, y esto tiene que ver con lo que les decía del comercio electrónico, los proveedores que ofrecen sus bienes y servicios a través de canales electrónicos deben informar al consumidor las características de los bienes, los términos y condiciones de la oferta, los mecanismos para presentar quejas y los mecanismos de pago y entrega. Es bien importante el tema de los mecanismos para presentar quejas. Esto ha sido un reclamo constante y fue una de las motivaciones de los legisladores que dicen que los consumidores están desprotegidos debido a que en los canales de comercio electrónico normalmente no se indica con claridad cuáles son los mecanismos para tener quejas contra la empresa que te está proveyendo el servicio. Entonces, aquí en la ley se deja muy claro que se debe de contar con este mecanismo. Otra cosa importante en términos informativos es que obliga a los portales a que cuenten con mecanismos para proteger los datos de identidad de los consumidores, soporte de pruebas de la transacción, mecanismos para aceptar la transacción. Debe de quedar claro al consumidor en qué momento se le cobra. Hay portales que te hacen el cobro 2 días después, un día después, o te hacen primero un cobro de 1 centavo y después el del importe total del producto que estás comprando, etcétera. Y lo que pone la ley es que se informa a los consumidores exactamente qué le están cobrando, en qué momento, etcétera. Los proveedores ya no pueden anunciar, y esto tiene que ver ya con una parte más de publicidad, pero que también responda a los temas informativos, es que los consumidores, los proveedores ya no pueden decir, oye, mi pasta de dientes está avalada por una asociación profesional. Bueno, no lo pueden decir a menos que haya un sustento científico de la propia asociación profesional de médicos. Por ejemplo, oye, mi pasta de dientes está avalada por la Asociación Mexicana de Pediatría. Pues ya no lo puedes decir tan fácil, ¿no? O sea, se tiene que demostrar que hay de manera científica ese beneficio y ya no lo pueden usar a la ligereza. Pero por otro lado, se les permite a los proveedores utilizar la publicidad de los resultados de las investigaciones, encuestas y monitoreos de la Profeco. Esto es algo que las propias empresas habían estado pidiendo a la Procuraduría desde hace muchos años, que era el tema de decir, oye, tenemos que saber cómo utilizar esto que tú pones en la revista del consumidor, donde dices que el mejor atún es tal marca, o que la mejor olla express es tal otra. Bueno, pues ese tipo de cosas ya los proveedores lo pueden usar en su publicidad, que es un avance importante. Y bueno, es algo que a los consumidores les ayuda también a orientar sus decisiones en el mercado. Y finalmente, una cosa que se le pone a favor de los proveedores dentro de la ley es el copy advice publicitario. Esto ya se venía haciendo de manera informal, ahora se queda muy claro en la ley que los proveedores podrán solicitar esta revisión de la publicidad antes de que saquen sus campañas, y esto les puede servir para evitar que haya sanciones posteriores por publicidad engañosa, por ejemplo. Entonces, es bien importante que los proveedores usen esta nueva herramienta del Copy Advice, que ya viene en ley, y que les puede ayudar mucho a sus áreas de marketing y publicidad. Y por otro lado, bueno, pues también tenemos que cuidar, y eso es algo de lo que ya adelanto las conclusiones, pero también se tiene que cuidar que Profeco tenga pues personal y elementos tecnológicos y técnicos para poder recibir y analizar la publicidad, porque si no, va a ser muy frustrante seguramente para las empresas que sometan al Copy Advice alguna pauta publicitaria y que Profeco no responda, y entonces se retrasan las campañas y quedan fuera de los tiempos que son interesantes en temas de marketing. Pero bueno, el punto es que es una nueva facultad que es importante que los proveedores utilicen, que sepan que existe y que se acerquen al Profeco para cooperar en esta parte del Copy Advice. Los segundos elementos que ya decíamos en la primera parte son los de compensación hacia los consumidores. Y aquí una de las partes más relevantes y que provocó también discusiones fuertes en el Congreso fue el tema de los
políticas de garantía. En la ley anterior se establecía que la garantía mínima que debían ofrecer los proveedores debía ser de 60 días. Esto como mínimo, obviamente podía ser más, pero el mínimo eran 60 días. La reforma establece que no podrá ser inferior a 90 días, esto queda establecido en el artículo 77 de la ley, y esto implica 30 días más de garantía obligatoria y mínima a partir de la ley. Esto es algo que seguramente muchos proveedores pelearon, pero finalmente se decide aquí a favor de los consumidores, que tengan un mayor número de días de garantía. Otra cosa importante, cuando el consumidor opte por la reposición del producto, o sea, cuando el consumidor diga, oye, este no es de la calidad de las especificaciones que me ofreciste. Bueno, pues el consumidor podrá optar porque esta reposición sea por un artículo nuevo. No puede ser un artículo usado, sino tiene que ser uno nuevo. Eso también representa un reto para las empresas y para las marcas, porque muchas veces hay productos que ya no tienes en existencia uno nuevo, o por ejemplo en términos de electrodomésticos, electrónicos, etcétera, pues a lo mejor cambias el modelo y entonces ya no tienes en existencia el otro, pero bueno, se tendrá que resolver, yo creo que a través del reglamento de la ley, pero finalmente el consumidor le tendría que dar un producto nuevo con las mismas características de lo que le vendiste originalmente. Entonces, obviamente, los proveedores, y esto es una carga hacia los proveedores, tienen que revisar sus contratos, sus políticas de garantía, tienen que estar viendo que estén dentro del marco de la nueva ley, que tengan los 90 días, etcétera. Entonces, yo creo que es un trabajo importante que tienen que hacer internamente las empresas para poder cumplir cabalmente con la ley. Otro aspecto importante es lo que tiene Profeco en materia de sanciones. Y aquí creo que los dos temas más importantes es, uno, el sancionatorio, donde a la Profeco se le da facultad de ordenar el arresto administrativo hasta por 36 horas como medida de apremio. Estas medidas de apremio se dan cuando hay un incumplimiento normativo a raíz de una verificación. La Profeco puede poner estas medidas de apremio, que pueden ser, por ejemplo, los sellos que ponen de suspensión, además son tipos de medidas de apremio, pero ahora se puede ordenar el arresto administrativo. Creo que, sinceramente, que esto va a ser muy difícil de llevar a cabo por parte de la Profeco. Se tendrá que establecer de manera muy clara y de manera muy específica en qué casos procedería esta orden de arresto administrativo, pero definitivamente pues esto le da muchos dientes a la Profeco, y obviamente hay preocupaciones alrededor de este artículo que trataremos en las conclusiones, pero puede generar varios problemas. El otro tema es el de las multas. Las multas, como venía sucediendo en el marco anterior de Profeco, pues básicamente se cobraban muy pocas multas, ¿no? Muchas se iban a terminar en juicios de nulidad, pues se anulaba la multa, otro tanto pues eran interpuestas por las delegaciones de Profeco en todos los estados o incluso municipios del país, y finalmente la Profeco no podía dar seguimiento a las multas que cobraba porque pues, entraban dentro de la recaudación central del SAT y no venía específico esta multa es de Profeco, sino era dentro de todo el grupo de multas. Y eso hacía que Profeco perdiera un poco de vista su capacidad de multa y de efectividad de las sanciones que impone. Ahora, como queda establecido en la ley que estas se consideran créditos fiscales y que la Profeco puede poner un canal de cobro para estos créditos fiscales, va a ser mucho más transparente. Hay que recordar que los créditos fiscales son aquellas operaciones donde un proveedor, o bueno, un particular, le debe dinero al gobierno. Entonces, estas multas funcionarían como el crédito fiscal y por lo tanto va a tener un seguimiento mucho más puntual por parte del SAT, y además Profeco tendrá que habilitar
un canal de pago para las multas que se tendrá que informar al SAT y cruzar con esas bases de datos, pero finalmente creo que la Profeco por fin va a tener una visión mucho más amplia de su acción de multas. Esto es importante porque también a la Profeco le va a permitir saber y tener números más claros de cuántas de las multas que impone efectivamente acaban cobrándose y podrá redirigir mejor sus estrategias de acción en el mercado, ojalá sí lo haga, pero bueno, esto yo creo que da el incentivo a que se haga, sobre todo conocer que puede ser. Ahora, que tenga la facultad de cobro de las multas no significa que Profeco se quede con dinero, porque esto es una duda que salía recurrentemente, si se va a quedar con el dinero, pues vas a generar incentivos a que Profeco esté multe y multe, para tener más lana. Bueno, pues no, porque en realidad es un crédito fiscal al SAT, entra de todos modos a la bolsa del gobierno federal y el presupuesto se seguirá asignando vía paquete presupuestal en la Cámara de Diputados. Sin embargo, sí Profeco se constituye como una autoridad fiscal al poder recibir los pagos de estos créditos fiscales, que ahora así serán consideradas las multas que interponga la Profeco. También, y esto es el otro aspecto que toca la ley, que es muy relevante, es el tema de la seguridad de productos. La Agenda de Seguridad de Productos es algo que en Estados Unidos, de hecho, así nació el movimiento de derechos del consumidor, ¿no? A través de exigir que los productos, sobre todo aquellos dirigidos hacia los menores, tuvieran estándares que evitaran riesgos y peligros para los niños, ¿no? Por ejemplo, el tema de los juguetes, el tema de los aditivos a cosméticos y demás, lo que generaban es que pues, los niños podían lamer el cosmético, podían tragarse el juguete y entonces se ahogaban o se envenenaban con este tipo de productos. Entonces, a partir de ahí, la autoridad en Estados Unidos empezó a revisar, a tener pruebas de laboratorio, a decir, oye, este elemento, este químico es riesgoso, el tamaño de esta pieza implica que un niño menor de 3 años no puede manipular este juguete porque tiene un riesgo de ahogarse, etcétera, y se ha generado una agenda bien importante de seguridad de productos en Estados Unidos. En México no se ha desarrollado para nada esta agenda y yo creo que ahora con las nuevas facultades que dan en materia de seguridad de productos, la Profeco tiene la oportunidad de desarrollar la agenda, las empresas también tienen la posibilidad de demostrar que a través de programas de autocumplimiento, de iniciativas propias de las empresas, pueden cumplir y comprometerse con una agenda de riesgos. Entonces yo creo que es una oportunidad para todos conocer esta ventana legislativa de la seguridad de productos. La ley establece ahora procedimientos y actos que los proveedores deben realizar en caso de que identifiquen algún producto que pueda presentar un riesgo a los consumidores, como son las alertas que ya emitía la Profeco, pero que estaban, pues bueno, había esta red de alertas rápidas que estaba conectado además con las autoridades de Estados Unidos y Canadá, era un mecanismo Telecom, pero había sido algo que se había desarrollado más de manera interna y a través de convenios que algo demasiado formal que venía establecido en la ley, y ahora pues le da el caso de las alertas, las llamadas a revisión, cuando haya un dictamen de una autoridad competente que diga que X o Y cosa pone en peligro la vida o la integridad de los consumidores. Profeco podrá hacer o recomendar hacer llamados a revisión. Esto no pasaba antes. Lo que pasaba antes es que las empresas hacían los llamados a revisión, mandaban la alerta y Profeco la cachaba y la difundía. Ahora ya no solo tiene el papel de difundir este tipo de alertas, sino cuando tenga pruebas de autoridades en los temas, va a poder ellos mismos llamar a revisión y los productos, el retiro y destrucción de dichos productos, políticas de reparaciones y sustituciones, medios de comunicación y divulgación para consumidores con autoridades, entre otros varios aspectos. Entonces, es una reforma que definitivamente amplía la visión que se tenía de productos
Yo creo que esta facultad que le dan a Profeco de las llamadas a revisión va a obligar y va a abrir un mercado nuevo en temas de, por ejemplo, laboratorios de pruebas y demás que pueden ser muy importantes para este desarrollo. Finalmente, nos vamos a las conclusiones. Las conclusiones, ahí está, todos los actores, todos los que estamos involucrados en temas de consumidores, ya sea a través de las empresas, ya sea a través de las autoridades, ya sea a través de la sociedad civil, tenemos que comprometernos con un objetivo común que sea mantener un mercado en el que se respeten las reglas y se eviten malas prácticas. Medidas como el arresto administrativo se deben de reglamentar de manera correcta para evitar discrecionalidad por parte de la autoridad. Y en ese sentido hay que recordar que esta reforma legal implica necesariamente una reforma al reglamento interno, bueno, al reglamento de la ley y después al reglamento del Profeco. Se tiene que normar de manera clara en qué casos procede el arresto administrativo. Hay que recordar que la autoridad, y eso es un asunto de derecho administrativo, solo puede hacer aquello que le está permitido por ley o por un asunto reglamentario y tiene prohibido todo lo demás. Entonces, por eso es bien importante estar vigilantes ante el reglamento de la ley y el reglamento interno de la Profeco para ver qué áreas van a estar facultadas para hacer ordenar este arresto administrativo y en qué casos se van a poder hacer. Porque si no, lo que vas a generar son incentivos a que la autoridad esté pidiendo mordidas, porque van a ir diciéndole a los proveedores, oye, si no me das una mordida, voy a generar una orden de arresto administrativo como medida premio. Entonces, yo creo que es bien importante que todos participemos en vigilar que esto esté bien reglamentado, y la otra es que como proveedores y como empresas tengamos bien claros que pues vamos a exigir siempre la legalidad y la prevalencia del Estado de Derecho, que no puede ser que la autoridad pues te esté cobrando mordidas, ¿no? Pero es bien importante, lo primero, que el reglamento esté bien hecho. La otra es lo de seguridad de productos, ¿no? Las condiciones adecuadas de seguridad implica una combinación de varios factores que no necesariamente están presentes hoy en el sistema mexicano, pero tienes que tener un sólido sistema legal de responsabilidad por daños, consolidación de procesos industriales y comerciales, información útiles para la toma de decisiones, medidas regulatorias y su cumplimiento, etcétera. Y el objetivo es, como decía, mitigar los riesgos de mayor impacto contra la salud y la vida de los consumidores. ¿Esto qué implica? Creo que aquí sí todos los actores tienen que repensar la forma en que hacen las cosas. Las empresas tienen que tener procesos mucho más claros en su cadena productiva, tienen que ir cuidando que los productos tengan esta seguridad, estén hechos para mitigar los riesgos en el mercado, tienen que tener programas de autocumplimiento normativo, tienen que tener una área sólida de compliance, etc. El sistema legal también tiene que evolucionar hacia toda esta parte de reparación de irresponsabilidad de daños. Esto en Estados Unidos todo el mundo lo ve, ¿no? O sea, un consumidor de Estados Unidos, hasta porque se quemó la lengua con un café caliente, que ya sabía que estaba caliente, puede demandar a la empresa y obligar a que pongan medidas de información como cuidado, este café está caliente, y cosas de este estilo. Aquí en México no se ha dado porque nuestro sistema no está hecho en estas medidas de responsabilidad por daños. Creo que a la larga los mercados tienden a eso, a que la responsabilidad por daños sea un elemento muy importante del sistema legal, y eso tiene que ver con la seguridad de los productos. Y en la medida en que las empresas tengan buenos procesos industriales y comerciales y se dé información a los consumidores sobre los productos, difícilmente se van a poder reclamar estos daños. Es decir, en la medida en que los proveedores no den información sobre sus productos a los consumidores o no tengan procesos industriales cuidados
que te lleven a que lo que produces tenga un cierto estándar de calidad, pues muy sencillamente los consumidores van a sufrir algún riesgo que va a llevar a alguna demanda, ¿no? Entonces tenemos que pensar en esa relación que hay entre los procesos industriales y la responsabilidad por daños y tratar de empatarlo. Es algo que se tiene que desarrollar y que hay buena cancha para recorrer, pero que es necesario para la viabilidad futura de las empresas y para la consolidación del mercado. Y la otra es recordar siempre que más allá de la Profeco, más allá de cualquier acción de la Profeco, la mejor manera de proteger a los consumidores es promover la competencia económica en los mercados. Los consumidores que enfrentan mercados competitivos, donde hay varios proveedores, donde se pueden cambiar rápidamente, si no les gusta uno se van con otro, esa es la mejor medida para proteger a los consumidores. ¿Por qué? Porque si un proveedor está teniendo una conducta inadecuada, si por ejemplo no tiene claramente sistemas de reclamación y demás, y el otro sí, y me ofrece lo mismo, pues me voy a cambiar como consumidor. Entonces, la competencia le da el poder al consumidor de cambiarse. En cambio, mercados monopólicos, o sea, donde solo hay un solo proveedor, pues tienen puros consumidores cautivos y ahora sí que cualquier cosa que haga el proveedor, el consumidor no tiene para dónde moverse, ¿no? Entonces, yo creo que la acción del Estado, más allá de ser punitiva, tiene que ser promotora de la competencia económica y esto va a permitir que haya una mejor defensa de los consumidores, porque serían casos definitivamente aislados cuando se violen, ¿no? En mercados donde no hay competencia, pues hay muchos casos de abusos, de riesgos y demás que tiene que estar vigilando la Profeco, ¿no? Entonces, es una reflexión final, pero yo creo que vale la pena que todos nos asumamos como promotores de la competencia. Los que son proveedores no le tienen que tener miedo a sus competidores, al contrario, los competidores se tienen que animar a innovar, a invertir más, a ser mejores en el mercado y a atraer más consumidores. Y con esto, pues bueno, ya terminó la presentación y muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo, mi querido Carlos. Qué bueno que tuviste chance de apoyarnos aquí, un poco para explicarles a nuestros amigos de los negocios cómo están funcionando estos cambios en la nueva Ley Federal de Protección al Consumidor. Ya nada más quedaría ahí un punto pendiente. No sé si alguno de ustedes tuviera una pregunta en particular hacia Carlos. Con todo gusto nos la puede mandar en el chat. Tanto Carlos como yo las vemos en tiempo real y las podemos contestar en ese momento, si es que así lo hubiese. De todas maneras, procuraremos enviarles esta presentación a sus correos electrónicos y que ustedes, si tuvieran dudas o algún cuestionamiento posterior, pues con todo gusto nosotros, encantados de la vida, los resolvemos. Carlos, ¿dónde te pueden contactar? Si nos pudieras dar ese dato. Bueno, al correo de la asociación es contacto@centralcyc.mx, ahí nos pueden mandar cualquier duda y demás. Yo normalmente reviso ese correo y respondo. Si no, pues está en nuestras redes sociales, todas son iguales, pero es Central CYC, así estamos en Facebook, así estamos en Twitter, y ahí también estamos contestando cualquier tipo de dudas que tengan. Buenísimo, pues muchísimas gracias a todos. No tengo por ahí ninguna pregunta, Charlie, pero de todas maneras, ahí con los datos que nos acabas de proporcionar, si surgiera algo más, pues también nosotros en Better Business Bureau nos ponemos a sus órdenes y les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy y al final de cuentas procuraremos seguir informando acerca de este tipo de aspectos que son muy importantes para ustedes y para sus negocios. Les agradecemos a todos y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, Charlie. Hasta luego. Gracias.